Vamos a hacer esta práctica que he llamado sesión de coaching. Intolerable, le he puesto como título, ¿sí? Estábamos hablando de declaraciones como el no, el sí y la declaración de ignorancia. Pues bien, vamos a hacer un ejercicio que está, por un lado, muy relacionado con la declaración del no, ¿sí? Pero que también nos va a llevar a darnos cuenta de cosas que ignoramos. O sea, que en cierta forma nos hace declarar, yo no sabía esto de mí mismo o del acontecimiento que estoy analizando. Entonces, el procedimiento mayéutico, como lo comenté, consiste en hacer preguntas. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que reflexionar, pensar un poco y encontrar su propia respuesta. Y así voy a ir haciendo preguntas que ustedes tienen que observar en sí mismo, o si la pregunta nos conduce a observar el entorno, porque las preguntas en los procesos de coaching se van desarrollando en base al diálogo. O sea, es un diálogo, es algo vivo. Esto que estamos haciendo aquí no es sino una batería de preguntas que yo he hecho que no corresponden a un diálogo, sino simplemente a una demostración artificial de lo que es una sesión de coaching. En la práctica, las preguntas van surgiendo de la conversación. Aquí no van a surgir de la conversación porque no estamos conversando. Ustedes, en cierta forma, van a hacer auto-coaching. Y a lo mejor las preguntas que yo les haga les hace pensar en otras preguntas. Si alguno quiere ir anotando, pues anota para hacer su reflexión. No es lo importante es que piensen en la pregunta y se den su respuesta, ¿sí? En eso va a consistir el ejercicio. Bien, la pregunta inicial con la que empezaremos es: ¿qué estás tolerando en tu vida que te gustaría no tener que tolerar más? Cada uno piense qué hay actualmente en su propia vida que se le hace intolerable, que no lo aguanta, que no lo soporta, que ya le parece que no va a poder seguir viviendo más con ello. Es decir, no quiero seguir aguantando esta situación. Piensen. Y una vez que hayan encontrado esa situación que les gustaría no tener que aguantársela más, ¿cómo te hace sentir estar en ese conflicto? ¿Qué emociones te produce? ¿Qué sientes cuando piensas en ello como ahora? Trata de encontrar tu emoción. Trata de ver si sientes algo en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué sientes? Como por dar ejemplos, hay gente que dice, me duele la cabeza. Otros dicen, siento una tembladera en el estómago, me tiemblan las piernas, no sé, me corre escalofrío, se me erizan los pelos. Cada uno tendrá una propia expresión de la sensación que le produce física y emocionalmente este conflicto. Sí. Una vez que han visto cómo les hace sentir, yo les haré una pregunta para que ustedes se declaren a sí mismos. ¿Quieres cambiar esa situación?
¿Quieres cambiarla? Pues, ahí hay que dar una declaración. Un sí o un no. Y recuerden de lo que hemos venido hablando. Esto es un ejercicio. Hemos venido hablando de la importancia del sí y del no, de modo que quieres cambiar eso intolerable que está ocurriendo en tu vida. Si dices sí, fíjate a lo que te estás comprometiendo, ¿sí? A lo que tendrías que hacer o tendrás que hacer para cambiar eso. Y si dices no, date cuenta de lo que te estás diciendo a ti mismo. Dices, tengo que seguir soportándolo, por más que me parezca insoportable, hasta que desaparezca o yo me muera. O sea, no puedo hacer nada. En fin, es tu declaración. De modo que uno tiene que pensarlo bien. No es una respuesta a bote pronto. No es lo que me gustaría. No, no. ¿Qué es lo que quiero de verdad? Con todas las fuerzas de mi alma. ¿Quieres cambiar esa situación intolerable? Aquí hay una pregunta que nos ayuda muchas veces en nuestro propio camino a revisar las cosas. Y es, ¿cómo te gustaría que fueran las cosas en vez de cómo están siendo actualmente en esa situación intolerable? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en ese tema? Ahí tienes que verbalizarte a ti mismo. Si estuviéramos hablando, me lo estarían verbalizando a mí. En una sesión de estas de auto-coaching, uno puede hablar en voz alta consigo mismo. Incluso si se lo graba, si uno mismo se graba, le puede servir para recordarse a uno mismo lo que uno se dijo. De modo que eso, revisen cómo me gustaría que estuvieran ocurriendo las cosas en vez de cómo están ocurriendo en ese tema que han tomado como intolerable, como que quisieran que ya no estuviera más. Y ahora te pregunto, ¿cómo te sentirías si lo que no quieres tolerar más desapareciera de tu vida? Ya sea porque lo has cambiado, ya sea porque las circunstancias cambian y desaparece. ¿Cómo te sentirías si eso que está siendo intolerable ya no estuviera en tu vida? Nuevamente revisa la sensación de tu cuerpo, revisa tus pensamientos, trata de observar tus emociones. Aquí voy a hacer dos preguntas que en cierta forma están relacionadas y que ayudan en este tipo de conversaciones mayéuticas. Es decir, ¿qué tendrías que hacer para cambiar la situación actual? ¿Qué tendrías que hacer para cambiar la situación actual?
La otra pregunta podría ser, si una persona que tú quieres se encontrara en esa situación, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías tú? Bien. Una siguiente pregunta podría ser, ¿qué pequeño primer paso sería importante dar? Fíjense lo que hay que reflexionar sobre el tema para darse cuenta cuál sería un primer paso importante de dar, y pequeño, o sea, porque hay que caminar con cuidado. Imaginémonos que nos dan un ovillo de lana enrollado, todo revuelto, y nos dicen, por favor, desempátame esto y hazme un ovillo de lana enrolladito bien, que esté bien vueltito. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿Sí? ¿Cuál sería el primer paso que tendrían que dar para desenrollar ese ovillo y poderlo enrollar correctamente? Pues esto es lo mismo. O sea, yo tengo una situación de vida, eso es como una especie de ovillo de lana enmarañado, ¿sí? Todo revuelto. Y yo tengo que desenrollarlo, tengo que ordenarlo, tengo que ponerlo en otra situación. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para lograr ese cambio? Y una última pregunta que haría es, si has encontrado un pequeño primer paso importante para dar, ¿qué te impide hacerlo? ¿Hay algo que te impidiera poder dar ese paso? Bien, vamos a dejar hasta aquí el ejercicio. Ustedes ven el tiempo que hemos gastado, no es nada en comparación con lo que habría sido una conversación con esas preguntas. He hecho unas 6, 8 preguntas. Eso podría llevar una sesión de una hora. Incluso muchas veces son preguntas tan impactantes para la persona que en medio de la conversación hay que hacer prácticas de relajación, de mindfulness, de cambio de diálogo,
para que la persona pueda ir asimilando su situación real. O sea, aquí hemos hecho algo ficticio. O sea, esto que hemos hecho, insisto, es como uno estar viendo una película sobre un drama que puedes verlo sin identificarte o identificándote, pero que no está ocurriendo en ese momento en tu propia realidad. Es una película. No te está pasando a ti, ni le está pasando a los personajes que están allí en la pantalla. Es pura ficción. Esto ha sido así. No ha sido una sesión de coaching, sino una demostración de un diálogo mayéutico en una sesión de coaching.